La magíster Luisa González, ella es secretaria ejecutiva de la Revolución Ciudadana. A todos los representantes o voceros que tienen los movimientos políticos y partidos les hemos invitado para que nos digan si ven alguna luz en el fondo del túnel, alguna salida a la crisis económica. Este es el caso de Luisa González, a quien le damos el buenos días y le consultamos. ¿Usted, Luisa, le ve alguna salida a la crisis económica? Bueno, primero quiero saludar a todos los ciudadanos que nos escuchan, a todos los guayaquileños, a los ecuatorianos en sí. Creo que esta situación nos ha golpeado muy, muy fuerte a todos, todos desde los diferentes rincones de la patria. Yo soy manabita, estoy viviendo actualmente en Quito, tengo familia en Guayaquil y todos tenemos un familiar, un amigo, un ser querido que ha fallecido. Así que mi abrazo solidario a todo el país, a todos los que hemos sido afectados en este abandono que hemos sufrido también por la crisis sanitaria y económica. Así que bueno, unidos saldremos adelante. Y paso a responder la pregunta. La salida es fortalecer el Estado que vino ya en un proceso de 3 años de desarticular y de abandonar al Estado y a desmantelar al Estado. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo entero? Empezaron a desmantelarse los sistemas de salud, empezó a dejarse de lado las políticas estatales, y ahí hemos tenido nosotros que durante estos 3 años se despidieron a miles de médicos, se dejó de construir los hospitales que teníamos planificado construir. En Manabí se dejó planificado hacer 3 hospitales, el hospital de Pedernales, el hospital de Bahía, el hospital de Chone. Se lo dejó con los proyectos listos y con el financiamiento aprobado. Nada de eso se hizo. ¿Qué es lo que se dijo desde el gobierno? Se dijo que ya no se hacen hospitales de 400 camas porque son difíciles de administrar y porque los pacientes se escapan. Y Michelena, que era secretario de comunicación en ese momento, tiene el desatino de decir que pasamos a la telemedicina. Aquí estamos hoy día, sin hospitales que debieron haberse construido, habiendo despedido a médicos y con una telemedicina que obviamente no funciona ante una pandemia. Luisa, perdona la interrupción, Luisa. Bueno, tenemos algún pequeño problema de audio, pero nada serio, nada grave. Luisa, es verdad lo que usted dice, pero en este momento, ¿qué es lo que escuchamos diariamente de autoridades económicas del Ecuador? Que estamos preocupados porque hay que renovar los bonos después de 4 meses, que el Producto Interno Bruto va a bajar de entre 6 y 7 puntos, otros dicen 10 puntos. ¿Qué tan importante es el cuidado de estos números versus encontrar una salida a la crisis? Porque el diagnóstico está hecho, pero ahora, ¿cómo salimos de la crisis, Luisa? Eso, a ver, vamos a ver, el Estado, el gobierno, Lenín Moreno, Otto Sonnenfelder, enviaron un proyecto de ley económica para reactivar la economía. Ese proyecto de ley económica es una burla al pueblo ecuatoriano. ¿Por qué es una burla al pueblo ecuatoriano? Porque no es un proyecto para reactivar la economía. Usted recuerda la época de Yamil Maguad, nos están conduciendo a una situación aún peor. Ese proyecto es para cumplir la carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Todos sabemos que el Fondo Monetario Internacional, donde mete sus manos, lo que hace es destruir economías, no generar desarrollo en los países. Entonces, ese proyecto de ley lo que busca es cumplir con el Fondo Monetario Internacional y no superar la crisis. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están generando mayor desempleo, van a generar despidos. El día de ayer acabo de ver una carta en la que se dispone en el Ministerio de Educación desvincular 15,000 maestros. A ver, Luisa, espérese un ratito, 15,000 maestros. ¿Usted vio esa carta? Le voy a pasar después por interno, Jimmy, el documento donde se dispone que se desvinculen funcionarios. No dice el número, pero el nivel de afectación en el cálculo es de 15,000 maestros, entre maestros y funcionarios del sector de educación. Si usted desvincula 15,000 funcionarios públicos del sector de educación, quiere decir
que hay un aproximado de 60.000 personas afectadas con esta disposición. ¿Qué es lo que nos dice el gobierno? Le dice a los arrendatarios, ¿verdad? Nos dice que por favor no saquen a las personas de donde arriendan, a los empresarios, que no despidan gente. Sin embargo, el Estado está despidiendo, cuando lo que tiene que hacer en este momento el Estado es proteger el empleo. No podemos despedir a la gente. Tenemos que poner limitación en las importaciones. Tenemos que poner aranceles. Hay que disminuir, hay que reducir esa fuga de capitales. ¿Por qué nadie está hablando de la fuga de los capitales? Solamente en el mes de abril se han fugado más de 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares. ¿Qué es lo que debe hacer en este momento el Estado? Debe financiarse con un sobregiro del Banco Central del Ecuador. Y eso lo podemos hacer. Hay que repatriar los capitales que se han ido. ¿Por qué no estamos cobrando también impuestos a la banca? ¿O por qué no hacemos que la banca repatrie esos fondos que se ha llevado fuera? Financias el Estado con esos fondos, porque van a las arcas del Banco Central. El Banco Central sobregira al gobierno y con esos fondos dinamizas la economía, proteges el empleo. ¿Qué es lo que pasa cuando proteges el empleo? Una persona con empleo consume y ese consumo dinamiza la economía. Lo voy a explicar de otra forma. A ver, nos hicieron creer que el funcionario público era malo. Nos hicieron creer que el Estado debe reducir el tamaño. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso es importante que nos escuchen y nos comprenda la gente que nos sigue. El rato que se despide un funcionario público, más aún cuando son miles, el señor del taxi no tiene quien tome esa carrera. Entonces el señor del taxi no va a tener dinero para llevar a su familia. ¿Por qué? Porque el gasto de ese funcionario público es el ingreso de esa familia, de ese taxista. Claro. Asimismo, la señora del restaurante, los restaurantes están alrededor de las instituciones públicas, de las instituciones privadas. ¿Por qué venden? Porque hay quien consuma. Si nosotros reducimos el tamaño del Estado, eso lo voy a decir desde el gobierno central, eso hace que haya menos consumo. Claro, Luisa, una consulta. Por todo lo que estás diciendo, bueno, la pregunta es un poco necia, pero veo que el bloque del partido del cual usted es la secretaria ejecutiva no va a apoyar los dos proyectos urgentes. Nosotros hemos sido muy claros en apoyar todas las iniciativas del gobierno siempre y cuando sean tendientes a sostener la economía. ¿Qué es lo que está produciendo? Primero, seamos claros que nos están engañando. Esos proyectos económicos es el mismo proyecto económico que presentaron en el mes de octubre, que produjo grandes pérdidas económicas, pero sobre todo pérdidas humanas. Hubo vidas que se perdieron, y no son números como el Estado lo dice, son nuestros hermanos, son nuestros amigos, son nuestros seres amados, no son números, son vidas. Y en octubre ya el pueblo se levantó contra esas medidas y las vuelven a presentar ahora. Nosotros hemos hecho propuestas adicionales, por ejemplo, que se inyecte liquidez desde el Banco Central. ¿Por qué no vemos y no hablamos de todas las divisas que han salido? Esto es una economía dolarizada. Para sostener la economía dolarizada, nosotros necesitamos que haya ingreso de dólares. El principal ingreso de dólares entra por el Estado. Pero ¿por dónde salen esos dólares? Salen por el sector privado a través de las importaciones. Hay que restringir las importaciones, porque no estamos hablando de las importaciones claro, en el país que hacen que salgan los dólares. Luisa, pero Luisa, perdona la interrupción, pero algo que sí me parece que les ha faltado un poco en general a los partidos, a los movimientos, aunque en la asamblea no pueden hacer más que exhortaciones, es exhortar, exigir, insistir en renegociar la deuda, porque ese es otro tema grave. Este año hay que pagar 7.600 millones de dólares. ¿De dónde? Si el país no tiene plata ni siquiera para atender eficientemente la emergencia. No podemos renegociar, qué sé yo, el 30, 40% de la deuda, que una forma también de inyectar dinero a la economía es que no salga, porque saldrían del país 6.000 millones de dólares este año. Pero, a ver, Jimmy, más allá de, sí, se pidió, todos los movimientos políticos
todos, por primera vez, todos unidos se manifestaron contra el pago de la deuda. Sin embargo, se prefirió pagar la deuda en lugar de invertir en la vida, en la salud, cuando los países en el mundo están yéndose por no pagar deuda, por ahorita, en este momento, proteger la salud y la vida. Pero quiero yo volver al tema de la salida de capitales. Necesitamos dinero para financiar la economía. Pero nadie ha dicho, ¿sí? Nadie está poniendo en el tapete que hay el 20% del Producto Interno Bruto, el 20% del PIB ha salido de las arcas del Estado y están financiando otras economías y están financiando otros países. Ecuador tiene el 20% de su dinero fuera por fuga de capitales, ¿sí? ¿Cuánto tiene México, por ejemplo? México tiene el 3%, estando con Estados Unidos al lado. El 3% de los dineros de los privados en México está fuera. Colombia, nuestro vecino, el 2%. Brasil, una de las economías más grandes, el 1%. Ecuador, hay 20% de los capitales fuera. ¿Por qué no hacemos que esos capitales regresen al país? 20% es el país que encabeza Latinoamérica con la fuga de capitales. ¿Qué significa esto en una economía dolarizada? En una economía dolarizada es como que usted, ciudadano, va y se saca sangre y está desangrándose. Si no ingresa sangre, va a morir. Eso es lo que puede estar pasando a la dolarización. Si los capitales siguen saliendo, si no hay una limitación a la fuga de capitales, la dolarización corre un riesgo gravísimo. Claro, pero Luisa, coincido con usted en que hay que evitar la salida de capitales, pero al mismo tiempo, si queremos que los capitales regresen, el país tiene que presentar un entorno de seguridad, de oportunidades para que la gente que sacó su plata la regrese. Me pregunto si este es el momento, estando como estamos, en una crisis económica terrible, ¿no? Donde se producen despidos todos los días, etcétera. Este es el momento de ser honestos, de ser sinceros y de hacer patria también. El país nos necesita a todos. Que el 20% de los dineros estén fuera del país ya es inmoral. Es no creer en la patria. Y aquí me voy a referir a algo. Nosotros pusimos regulación para que todo funcionario público no tenga dinero en paraísos fiscales. El vicepresidente de la República, Otto Hohenholzer, tenía su dinero en paraísos fiscales, fuera del país. Es decir, él no confía en su patria. Nosotros pusimos una regulación para que todos los capitales sobre los $100,000 declaren si están fuera del país. Esa regulación, para poder saber qué capitales están fuera del país, la quitó Lenín Moreno y Otto Hohenholzer. ¿Por qué? Para ocultar los dineros que se tienen fuera. Para que el Estado no te obligue a pagar impuestos sobre esos capitales o a repatriar esos capitales. Y no se trata en este momento, cuando todos tenemos que arrimar el hombro, de saber si el país es seguro o no. La única forma de hacer seguro al país es creyendo e invirtiendo aquí. Las empresas aún se están quedando. Hay muchas empresas que se están quedando. Quiere decir que aún se puede trabajar en Ecuador. Tenemos las empresas alimenticias. Usted hablaba del turismo mismo. ¿Sí? Se requiere de esa inversión. ¿Qué es lo que están haciendo al sacar los capitales? Es como que usted come en un restaurante y paga en otro. Ya, Luisa, trate de quedarse en el centro, porque cuando usted tiene como yo lenguaje gestual, corporal, pero para que el audio no se pierda, ¿ya? Ya estamos llegando a la pista de aterrizaje al final, ¿la? Pero por favor, continúe, Luisa. Entonces, es momento de hacer patria, es momento de que todos sumemos. Ese dinero que se produjo y que se formó en el país, tiene que regresar al país. Y la banca, ¿por qué no hablamos de la banca? ¿Cómo es posible que en una situación como esta se hayan distribuido 180 millones de dividendos? ¿Por qué no se pone un impuesto distinto a la banca, que tuvo ganancias extraordinarias? Pero aquí sí hay que hacer planes. El gobierno no está gobernando para el pueblo, no está gobernando para los ciudadanos, no está gobernando para Ecuador, está gobernando para importadores y para la banca. Por eso, en una economía decreciente, la banca tiene ganancias sobre los $600 millones. ¿Por qué no se pone un impuesto diferente a ellos? Y se busca financiar el Estado. ¿Con qué? Con el salario de los que menos tienen, con el salario de los trabajadores. Es inmoral que a una persona
que gana $500, que posiblemente $500 sirve para la mantención de 4 personas en una familia, se le quiera poner un impuesto y hacer que ellos, los que menos han ganado, los que más han sido afectados, sean quienes financien esta crisis. ¿Por qué no financian esta crisis los grupos más poderosos a los que se les condonó deudas por más de $4.000 millones? ¿Por qué no son ellos los que aportan para financiar el Estado? Hay que sostener el empleo, no se puede reducir los salarios, y en eso todos como país tenemos que estar conscientes. El empleo de un ciudadano va a ser el ingreso de otro. ¿Por qué? Porque ese ciudadano con empleo consume. Seamos conscientes, no caigamos en ese discurso politiquero y demagógico de que bajar los salarios y reducir el tamaño del Estado, despidiendo gente, es lo que nos va a sacar de la crisis. Eso va a profundizar la crisis económica. La crisis. Bueno, Luisa, le agradecemos mucho por estos minutos de su tiempo. Luisa González es la secretaria del Movimiento Revolución Ciudadana. Por aquí han pasado de todos los movimientos exponiendo cómo ven la salida de la crisis. Que tenga usted un buen día, Luisa. Un abrazo, Jimmy, y un abrazo a los ciudadanos que nos escuchan. Gracias.